benvinguts a l'Escola Europea d'Humanitats. Estem ja acostant-nos al final de curs, queda encara alguna sessió més i anem doncs completant el cicle d'aquest any. Tots mirem a Àsia des de fa un temps amb una certa perplexitat. De cop han començat a aparèixer referències en el món que venen d'Àsia i que no venen d'Occident. Fins i tot últimament, fins i tot el papa ja fa alguna insinuació en aquesta direcció. I evidentment Xina s'està dibuixant com la gran potència alternativa, per dir-ho així, en un moment no pas feliç dels Estats Units, i fins i tot Trump l'única vegada que ha anat pel món amb una certa modèstia és quan ha anat a Xina, diguem-ne, perquè suposo que alguna cosa hi veu, no? Però no és només Xina, no és només Japó, en un altre sentit, és la Índia també. La Índia concentra moltes fantasies d'algunes èpoques i ha set referència d'alguns sectors de la joventut i de les noves generacions europees, per exemple, però també en aquest moment està apareixent com una potència econòmica significativa que passa, doncs, de marcar un paper i d'entrar en aquesta dialèctica Xina-Índia que pot tenir una certa importància en el temps que ve. I per parlar d'això tenim avui l'Alicia García Herrero, ja va estar amb nosaltres no fa gaire, amb una trobada recent sobre desequilibris històrics en el món contemporani que va portar el Xavier Mas de Xaixàs. L'Alicia és una referència internacional, professora de la Universitat de Ciències de Hong Kong i investigadora sènior al think tank Bruegel i economista en cap per Àsia-Pacífic del Banc d'Inversió francès Natixis. Per tant, té tots els coneixements i tota la posició per poder-nos explicar i posar-nos una mica al corrent de què pasa a la India y qué es la India. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Encantados de volverte a tener y seguro que habrá alguna otra oportunidad. Y ahora te toca a ti. Gracias, gracias. Bueno, voy a poner aquí. Buenas tardes. No voy a hablar en catalán, como se podrán imaginar, porque lo que ocurriría es que probablemente no entenderían nada de lo que iba a decir ellas. Entonces voy a ir al grano y voy a hablar en el idioma en el que me he criado, de hecho, en el que hablo bastante poco y en el que me gusta mucho hablar porque al final es en el que me encuentro más cómoda, ¿no? De hecho, cuando preparé la presentación en español ya me costó, porque normalmente las escribo en inglés y digo, no encuentro las palabras, imaginémonos en catalán. Entonces, bueno, yo voy a hablar de la India. Y voy a hablar de la India, digamos, intentando entender algo muy importante para nosotros europeos, que a veces les digo a mis colegas o hago investigación sobre la India con una colega muy simpática que vive en Mumbai y me dice, qué responsabilidad, porque le digo, lo que ocurra en la India determinará el futuro de Europa. Y ella me dice, ¿cómo es esto, no? Pero me voy a explicar, y es casi el punto para el que se quiera dormir después, esto es lo que quería decir, lo más importante, es que en esta competencia estratégica entre China y Estados Unidos, el que consigue hacerse hueco en este G2, en el que no cabe nadie, no cabe ni Putin, ya le han visto ahí ir a Pekín a pedir, entre comillas, la caridad práctica, o sea, nadie cabe en este G2, nadie encuentra hueco. Pues yo pienso que la India es el único país que, con un poco de suerte para los demás, incluyendo los europeos, pueda entrar y hacer cuña en ese G2. Esa es la idea. O sea, ¿y por qué pienso que esto, si llega de la India? Ya lo verán, porque la India va... claro, tiene que tener suerte la India también. Y yo creo que por eso nosotros europeos deberíamos de querer que a la India le vaya bien. ¿Me explico? O sea, deberíamos querer tener acuerdos comerciales, invertir en la India. Pero si a la India le va bien, las perspectivas económicas de la India, lo van a ver en un momento, pero ya digo, para el que quiera ya desconectar, llegaría la India a ser tan grande como la economía china en el 2050.
yo esto lo escribí en una revista que lee mucha gente en Asia, que se llama el Nikkei Asia Review. Bueno, ¿y por qué sé que esto es importante? Por la reacción de colegas investigadores chinos que cuando escribo otras cosas les da igual, pero cuando escribí eso, o sea, que la India podía llegar a ser tan grande como China en PIB, recibí todo tipo de comentarios de qué estoy hablando, y yo dije, esto duele, ¿no? O sea, esto hace mella. Y realmente, si uno se fija en la política exterior de China sobre la India, entiende esto, que yo diría que a veces pienso que China teme más a la India a largo plazo que a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un problema presente, actual, pero la India es un problema futuro. Y por eso es muy importante entender a la India. Y como europeos, yo creo que también, porque si consigue esa cuña, que nosotros no estamos consiguiendo, vamos a ser sinceros, somos mucho más grandes que la India, en PIB, unas 4 veces más grandes que la India. Pero no somos una nación, no somos... Entonces, por eso es más fácil para la India, porque la India tiene una posición única, o sea, la posición de la India. Nosotros tenemos muchas posiciones en política exterior, como todo el mundo sabe. Entonces, yo por eso creo que la India puede crear esa cuña que a nosotros nos ayude a crear, y esta es la palabra, un mundo multipolar, que es la palabra que utilizan Xi Jinping y Putin con un significado muy diferente al mío, o al de Occidente, o al que me refiero aquí. Ellos multipolar significa antioccidente, eso es lo que significa multipolar. Pero para mí multipolar significa que no sea un mundo G2, que no sea un mundo de competencia estratégica entre Estados Unidos y China, que haya sitio para otros, que haya sitio para la India, que haya sitio para Europa. Entonces, por eso me gusta hablar de la India, porque considero que el futuro de la India es muy importante para el mundo. Con estas palabras paso a marearles con un montón de transparencias, así que prepárense porque hay un montón de gráficos y bueno, espero que no les aburra. Pero voy a empezar por hablar de algo que si ustedes siguen un poco lo que pasa en la India habrán escuchado hablar de esto del Viksit Bharat, que esto es un concepto de Modi. A ver, si ustedes leen, hasta Arabia Saudita tiene la visión 2030, es un poco más reciente. O sea, todas las, yo diría, especialmente los países con, pues, menos democráticos, pero la India, digamos, dentro de eso también tiene esta idea de que quiere planificar su futuro, ¿vale? Y la planificación de la India, como la ha entendido Modi, es este Viksit Bharat, que es la visión de la India al 2047. Que es un poco, no sé, porque este también es un año muy importante para China, pero bueno, el 2047, que es un año importante también en la historia de la India, es en el que Modi planea, o sea, han hecho realmente muchos análisis para calcular lo que la India tiene que hacer, prever, mejor dicho, para llegar a ser una economía desarrollada. Esa es la idea del Viksit Bharat. ¿Y cómo lo va a hacer la India? Bueno, pues tienen muchos objetivos, ya digo, no les voy a... La presentación, el que la quiera después, no voy a entrar en todos los detalles, pero bueno, el que quiera saber más, ahí está. Tienen unos pilares, pues eso, la juventud, la pobreza, las mujeres, la agricultura. O sea, una idea de crecer pero sin abandonar, ¿no? O sea, las minorías. Hay un concepto de minorías que no es religioso, por cierto, pero de minorías sociales que la India quiere no abandonar, ¿no? Y después pues tienen esta idea que para el 2047 la renta per cápita de la India será entre 15 y 18 mil millones de dólares, que para que se hagan una idea de qué estamos hablando, China casi tiene 14.000 ya. O sea, que en 2047 la renta per cápita de la India será similar a la de China hoy, ¿eh? Solo que como la India tendrá muchísimas más personas, porque la demografía de China es, y la de la India sigue aumentando la población, pues claro, en PIB la India podría hacer
muy similar a China, ¿vale? O sea, eso es un poco, pero más pobre. Pero es que, claro, la India ahora tiene casi 3.000. Cuando hicieron este estudio, $2.600 por persona. O sea, es que la India es mucho más pobre que China, pero mucho, o sea, hablamos de 5 o 6 veces más. Entonces, claro, ese salto, ¿cómo consigue la India ser una economía semidesarrollada, 15.000 o $18.000 per cápita? ¿Cómo lo consigue? Y además con objetivos de sostenibilidad, ¿no? O sea, muy ambicioso, llamémoslo así, un plan muy ambicioso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Puede alcanzar la India ese objetivo? Eso es un poco de lo que voy a hablar hoy. Vale. Bueno, entonces, la India era un país que en el 90, pues, con una población de 1.300 millones de personas, era la economía número 12 del mundo. Y poco a poco, en el 2024, prácticamente es la cuarta del mundo. O sea, realmente está a punto de superar a Japón. O sea, la India ha conseguido un crecimiento relevante. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, pues muy bien, esto parece factible. Pero lo que les voy a decir es que es bien difícil que la India consiga esa renta de 18.000, ser similar a China. Es más difícil de lo que así parece. Porque este crecimiento, que ha sido muy... Bueno, que la India crece mucho más que China hoy. Pero es un crecimiento un poco con pies de barro, y les voy a explicar por qué. Porque tienen un problema que a mí me parece difícil de resolver en el mundo actual. Y esa frase la dejo ahí y cuando llegue espero que quede más clara. Pero ya ven ahí, o sea, la India, pues eso, en los años 90 hasta el 2000 crecía la mitad que China, después 60% lo de China, y es que ahora del 21 al 24 crece un 30% más que China. O sea, claro, China es más rica y cuesta más crecer cuando uno es rico, no es obvio. Pero aún así yo creo que la India está, obviamente, viviendo esa transformación y la pregunta es, ¿suficiente para ser la potencia global? ¿Suficiente? O sea, ¿no? A ver, yo no creo, ya digo, yo creo en la cuña, si les va bien. No creo en que la India sea la nueva potencia global. O sea, hay quien piensa esto en la India, o sea, quiero decir que no, que la India, por una serie de motivos también civilizacionales, que es una democracia, que es más inclusiva, que pueda llegar a ser, una vez que Estados Unidos cae en puro declive, cosa que ya estamos viendo, que pueda llegar a ser realmente la potencia hegemónica. A mí me parece muy difícil y explicaré por qué. Pero primero, antes de eso, quiero mostrarles eso que les contaba de que la India podría llegar a ser tan grande como China, o sea, en PIB, en tamaño de la economía. Uno de los motivos es que la población, ahí ven, no sé si puedo mostrar, no sé, sí. No, es que claro, es un PDF, no se ve. Pero bueno, aquí, esto es cómo la población de China, ven, desde el 2000 decrece, ¿vale? Decrece, o sea, China reduce su población año tras año. De hecho, las estimaciones siguiendo las Naciones Unidas muestran que China podría llegar a tener la población de Estados Unidos en el 2100, unos 400 millones de personas. O sea, es increíble la destrucción de población que podría ocurrir dadas las tasas de fertilidad cada vez más bajas de China. En cambio, la India no. La India sigue generando, o sea, aumentando su población al menos hasta el 2050. Cada vez menos. Claro, ¿esto es una ventaja o una desventaja? Hasta hace poco era una ventaja, supuestamente, ¿no? O sea, no sé, cualquier modelo económico te dice cuanto más gente entra en el mercado laboral, más creces, tal. Pero claro, para eso tienes que tener empleos para dar a esta gente. Y este es el principal problema de la India. El principal. Y ese problema, se lo voy a mostrar después, es porque la India se ha saltado una etapa de desarrollo, como decimos los economistas, que es que nosotros, bueno, esto viene de muy lejos, pensamos que, en general, los economistas piensan que primero es la agricultura, después son las manufacturas, después los servicios. Y que es muy difícil saltarse la fase de fábricas, ¿no? De empleo. Y
la India realmente se la ha saltado porque la población, como verán después en un gráfico, que trabaja en manufacturas es muy pequeña, es 18% de la población, es pequeñísima, mucho más pequeña incluso que Filipinas, que Vietnam, que no solo que China. Entonces, claro, no hay empleos de calidad, hay muchos empleos en la economía sumergida o muy buenos en servicios, en Bangalore, en Chennai, pero no hay en el medio y no hay para las mujeres. Las mujeres son las más, veo muchas mujeres aquí, o sea que las más perjudicadas, porque ese empleo en las fábricas, que en China también es el caso, absorbe mucho empleo femenino. Y en la India el subempleo es sobre todo femenino. Y eso crea una serie de problemas, de pobreza, de educación en el seno familiar, etc. Entonces, bueno, todo para decir que aunque China tiene la India tiene esto favorable, que es que crece la población, aquí la gran pregunta es, con la revolución de la inteligencia artificial, ¿esto es bueno o es malo? Porque claro, si ya no... O sea, si cada vez se generan menos empleos porque se sustituyen por inteligencia artificial, la India, en vez de tener algo favorable, tiene algo desfavorable. Y esto es muy importante para la India. O sea, esta gran pregunta de que como que han llegado tarde a la globalización. Que China llegó a la globalización cuando tenía que llegar. Cuando todo el mundo, ¿no? Pues sin duda la industria catalana, muchos otros, ¿no? Que iban a China pues eran costes más bajos a producir. Pero claro, ahora ya igual ya no vas a ningún sitio. Porque con la verticalización de la inteligencia artificial, la robotización, ya no hace falta que vayas a ningún sitio. Entonces la India como que se encuentra a contrapié de en una época de desglobalización. Ese es el problema de la India, que es bien difícil de resolver. Vale, pero bueno, digamos que le queda, porque aunque obviamente si hay empleo es mejor, pero aún así hay un efecto bastante natural, que es el de la urbanización, que ha determinado el crecimiento de China durante mucho tiempo, y la India va muy atrasado en urbanizar. Tiene una población rural, que después les mostraré, enorme. Entonces, eso es fácil crecer cuando tienes que trasladar a gente. O sea, haces ciudades, construyes, haces puentes, ¿no? Esto lo hizo China. Entonces, ahora yo creo que esto puede dar crecimiento a la India, pero si no genera empleo, a mí me preocupa los problemas sociales que vaya a tener la India en ese traspaso, ¿no? Entonces, y el otro problema, que es donde nosotros, que va a ser una de las conclusiones de la presentación, para mí tenemos que, como europeos inversores, que los europeos somos los mayores inversores del mundo. Inversores, lo que llamamos inversión directa extranjera, como decimos los economistas. Quiere decir fábricas, o sea, empresas, ¿no? Inversión empresarial. Y, por desgracia, la India no recibe inversión. Casi toda esta inversión, ustedes leen los periódicos, va a China, no va a la India. Y aquí lo ve, lo ven. El stock de inversión de China es, ¿qué? No sé, 8 veces más que el de la India. Entonces, claro, si quieren generar empleo, sería muy importante que las empresas europeas redirijan parte de su inversión a la India. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, a ver, acabamos de firmar un acuerdo comercial, ¿no? En enero todos estamos... Porque es bien difícil. Yo le digo porque mi trabajo en el banco hablo con clientes, algunos españoles, es decir, que han invertido en la India. Y siempre hay algún problema. Es un país muy difícil para invertir. Entonces, yo creo que esto es como la gran lucha. Es decir, la India debería de abrirse para recibir más inversión, para generar más empleo, para exportar. O sea, un poco lo que hizo Deng Xiaoping en China, que no acaban de hacer. Porque Modi no tiene la mentalidad, en mi opinión, sinceramente, de Deng Xiaoping, de abrir el país a la inversión. Yo creo que ahora, desde que las últimas elecciones no ganó por mayoría absoluta, ha tenido que abrirse el acuerdo con Europa. Ha firmado acuerdos, el último con Nueva Zelanda, que dices, bueno, o sea, un país como la India, pues sí, cualquier acuerdo, para cambiar un poco esa visión de que la India es un país cerrado.
proteccionista. Pero claro, la empresa que está ahí dice, bueno, has cambiado arriba, pero abajo siguen existiendo muchos problemas. Entonces, para mí la India, este es uno de los principales problemas que tiene que resolver. Y este es el famoso gráfico, que bueno, es un poco... Aquí ven en trillones americanos de dólares, que son nuestros billones, el tamaño que podría tener la India respecto a China en el 2050, el mismo. Hacemos una serie de hipótesis de crecimiento, pero mi único punto es que no es absolutamente descartable. Pero no solo porque la China vaya, porque la India vaya a acelerarse hasta el infinito, sino porque es que China, realmente el crecimiento de China cada vez va a ser más bajo. De hecho, esas estimaciones en el 2035 tienen un crecimiento de alrededor del 1%. O sea, una China japonizada, llamémoslo así, una China cada vez más lenta. Que nuestras empresas no se creen mucho, si ven ustedes los datos siguen pensando que eso es el maná. Bueno, vamos a ver, pero estructuralmente China tiene un problema grave de crecimiento y de retorno, de ganancia de las empresas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del capital cada vez es menor, porque es una economía cada vez, como les diría, con población más anciana, como Japón. Entonces es cada vez más difícil ganar dinero en China. Claro que la India es complicada, pero China ya, digamos, ha hecho... y por eso esto no es tan imposible. Y si no, ya les aseguro que no recibiría tantos comentarios sobre este gráfico si fuera imposible, porque no haría falta hacerlos. Los cuellos de botella de la India, pues es un poco eso. Es que no... Pues eso, imagínense, China y la India empiezan por igual, una renta ínfima, los dos, me temo, y fíjense la diferencia de... ¿Y por qué? Pues porque Deng Xiaoping, como decía antes, todo esto es Mao Zedong, hasta aquí, donde prácticamente iban de la mano. Los dos países eran economías planificadas, solo que con Deng Xiaoping China se abre al mundo, recibe inversión, entra a la OMC y bajan los aranceles, cosa que la India no ha hecho ni a fecha de hoy. Los aranceles en la India son mucho más elevados que en China. Entonces, China se abre, India no se abre. Claro, después uno dice, bueno, India es una democracia, China no, pero ¿al inversor qué? Al final va donde está el crecimiento, donde está la apertura, donde puede operar. Y en la India no podía operar. Entonces esto se va... Y China hace esta urbanización que les mostré, que la gente se va del campo porque tienen trabajo en las fábricas y se van. Y eso genera ciudades, sector de construcción, ¿no? Genera crecimiento. Y en la India se quedan en el campo. Y eso... Entonces esa es la gran diferencia entre dos países de un tamaño muy similar que explican una renta per cápita que es 6 veces más. Eso es realmente una decisión de política económica de apertura de Deng Xiaoping. Y después, obviamente no digo que no haya más cosas, pero ya digo que la India desde el COVID, esto no hace tampoco tanto tiempo, empieza a crecer por encima de China. Y aquí la pregunta es, ¿puede mantener la India un crecimiento por encima de China? Mi respuesta es sin duda alguna. Porque China no puede crecer lo que crecía ya más. La población envejece, la rentabilidad de la inversión es muy baja. No, pero ¿puede mantener la India? Yo diría sí que puede, pero los problemas sociales, si no crea suficiente empleo, van a ser cada vez mayores. Y ese es como para mí el problema de la India es social. Es un problema social, porque si no genera suficiente empleo, ese crecimiento, aunque esté ahí en los datos... A ver, la India es una democracia, además, es decir, que no es tan fácil mantener una sociedad en la que la diferencia de renta aumenta. Y para mí este es el gran problema de la India. La India, además, a diferencia de China, no tiene mucho menos ahorro. Cuidado que tiene más que Europa, ¿eh? Que cuando hay 30% de ahorro,
Los europeos no ahorramos el 30%. Pero claro, China tenía esta gran ventaja, que el ahorro es enorme, no consumen nada, y ese ahorro el Estado lo dedica a lo que el Estado quiere. Ahora, ¿a qué lo dedican? A la inteligencia artificial, a mejorar la capacidad de computación, etc. Pero la India no tiene ni ese nivel ni lo puede gestionar como lo gestiona China. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de control del sector, aunque tiene muchos bancos públicos, pero no como China. Entonces, es más difícil generar los grandes proyectos que la India necesita para tener las infraestructuras que tiene China, etc. Bueno, y aquí ven que el otro problema es que la tasa de participación femenina es bajísima. Bajísima, bajísima, bajísima. Y esto es otro problema que de nuevo, es un problema más bien social, que repercute en la educación, muy importante, porque las mujeres en realidad no necesitan, ¿para qué se van a formar si no tienen trabajo? Y como no se forman, pues el nivel educativo de la India es peor. O sea, es como un círculo vicioso. Y aquí ven también que la población, este es China y la India en manufacturas, o sea, en fábricas. La India mucho más abajo. Y en sector agrícola, al revés. Pues claro, esto, para sacar a toda esa gente del sector agrícola, tienes que tener empleo real, porque si no ocurre, pues si ustedes, que probablemente conocen América Latina, algunos de ustedes, saben perfectamente cuál es el riesgo. Los suburbios, el sector informal, no hay capacidad de generar ingresos fiscales, o sea, el sector manufacturero lo que hace es que crea empleos en el sector formal. Y eso es lo que desarrolla una economía. Por eso los economistas siempre dicen, primero, o sea, no pases de la agricultura a los servicios, porque los servicios pueden ser servicios informales, etc. Entonces, ya digo, la India necesita, y hay cifras, o sea, que son realmente, no sé, yo si fuera el primer ministro Modi, yo misma me asustaría, porque desde antes de que ganara las últimas elecciones, ya las segundas, las cifras giraban alrededor de 14 millones de empleos al año, nuevos, porque la población crece y encima salen del sector agrícola a las ciudades. Entonces, ¿quién crea 14 millones de empleos? Imagínense, sin tener fábricas. ¿De dónde salen esos? Sector público, llega un momento que... Entonces, claro, este es el gran problema de la India. Y además no llega la inversión. Ahí ven que Vietnam, esto es como porcentaje del PIB, Vietnam recibe 4 veces más inversión directa como porcentaje del PIB que la India. No acaban de atraer inversión, por los motivos que les decía, pues porque hay muchas trabas fiscales, laborales, y esto, claro, sin inversión directa es muy difícil generar empleo en manufacturas, porque tienes que tener empresas que las tienen Tata, tienen Reliance, pero no suficiente para generar el empleo que necesita la India, porque además esas empresas capturan el mercado que está cerrado al resto del mundo, o sea, bloquean la competencia, pero además, como saben que la India no es competitiva, no exportan. O sea, capturan el mercado, pero no exportan. Entonces, la capacidad de generación de empleo no es la misma que China, ni de broma, como les había mostrado. Y además, aquí la India... Muchos leemos, ¿no? La India han ido a la Luna, pues igual en vez de ir a la Luna deberían invertir más en investigación y desarrollo y en educación. Tienen tasas que, por cierto, no publican, por eso ese gráfico se queda ahí en el 2020, este punto. La India solo invierte 0,6% del PIB en investigación y desarrollo. Y China invierte más que Europa en PIB, 2,6%, nosotros 2,2%. Corea 4, Taiwán, donde vivimos nosotros, casi 5, o sea, y de la gente se sorprende que Taiwán haga semiconductores, pueden hacer lo que quieran, invirtiendo 5 puntos del PIB en investigación y desarrollo. Es que siempre digo esto, si España invirtiera 5 puntos del PIB, otro gallo cantaría, ¿no? Como diría en castellano
Pues claro, ¿y qué ocurre? Que la India no invierte en nada. Entonces, claro, o sea, no invierte muy poco en educación terciaria. Invierte nada en investigación y desarrollo. Claro, esto... Pero para invertir, porque China no invertía 2,6, bueno, siempre invirtió más que la India, pero miren aquí, 1,5, menos que Europa. Pero ¿cómo han conseguido aumentar esto? ¿Saben cómo? Las empresas extranjeras. Solo tienen que leer el periódico. AstraZeneca, británica, que va a invertir 15.000 millones en la India cuando va Starmer, ¿no? Que tampoco le hicieron mucho caso, 15.000 millones. 2,5 mil millones, o sea, en un gran centro de investigación y desarrollo en China. ¿Por qué? Porque China le dice, señor Starmer, si usted quiere que su empresa AstraZeneca se quede aquí y entre, ¿no?, en los contratos de los hospitales y gane dinero, investigación y desarrollo. Te obligan. ¿Me explico? Entonces, claro, China ha conseguido aumentar muchísimo su gasto en investigación y desarrollo a través... A ver, que yo no les... O sea, es que me parece súper inteligente por su parte, porque así han atraído un montón de investigación y desarrollo, han mejorado su nivel y ahora prácticamente ya no necesitan en breve AstraZeneca porque lo hacen ellos. Pero la India, como no recibe inversión, no puede hacer esto, porque las empresas, ¿para qué van a invertir en investigación y desarrollo en la India si no tienen empresas en la India? Entonces, claro, esto es... O sea, como una especie de círculo vicioso. Bueno, ahora ya paso a la política exterior, que probablemente sea un poco más, más digerible que todos estos gráficos que les he enseñado. Bueno, yo creo que lo de la política exterior de la India requiere, no sé, un doctorado, varios doctorados, porque es muy peculiar. O sea, es un país, bueno, todo el mundo, ¿no? Bueno, el profesor Ramoneda lo sabe, no alineado. ¿Qué significa? Esto tenía un significado en su momento, pero hasta hace muy poco nadie hablaba de esto ya, ¿no? Pero es que la India lleva hablando siempre, o sea, y nunca ha parado de hacerlo. Yo recuerdo una cosa que me sorprendió muchísimo en un viaje al Davos de la India, que se llama Resina, que fue justo marzo, hablamos de, pues no sé, 3 semanas después de la invasión de Ucrania, ¿no? O sea, 2022. Y era justo después del COVID, bueno, era como todo muy... Y yo no me pude creer que estaba Lavrov allí. O sea, para mí, como europea, ¿no? Dices, wow, o sea, ¿qué hace este señor aquí, no? O sea, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Y los indios te dicen, hay que hablar con todo el mundo. O sea, yo no puedo sentar a un europeo a que me cuente lo terrible que es la invasión de Ucrania si no tengo a alguien del otro lado que explica. Y a mí esto, al principio, me acuerdo que los europeos, me acuerdo que yo lo hice también y ahora un poco me arrepiento, porque salimos de la... ¿no? O sea, estaba el señor Lavrov en el estrado y salimos porque nos parecía mal que ese señor hablara ahí, ¿no? Pero yo después pensé, claro, también hay que escuchar, o sea, la India es capaz, y eso es muy interesante, de escuchar. Este año en el Resina, que por cierto la mayoría de la gente, yo incluida, no llegó porque fue justo cuando el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, o sea, eran pocos días después, entonces estaba todo bloqueado en el Golfo, pero la cuestión es que consiguieron traer al ministro de Asuntos Exteriores iraní. ¿Quién consigue traer, ¿no? No sé, 3 días después de que empiece una guerra? Pero eso dice mucho de la India. La India es capaz de escuchar y de opinar. ¿Me explico? O sea, de tener un papel. Los europeos somos mucho menos capaces de hacer esto. En parte por nuestra situación institucional, porque no tenemos política exterior verdaderamente común, etc. Pero la India puede hacer esto. Y yo, cuando digo la cuña, o sea, volviendo al inicio, pienso en la política exterior, ¡buah! Ahí sí que tienen cuña. Mucha. Y eso es muy bueno para Europa, porque nosotros tenemos la capacidad económica de invertir en la India, de hacer que ese embudo
que tienen, de que no generan empleo, sea menor. Sí, realmente... Ay, madre. Bueno, voy a beber un poco de agua. Bueno, entonces, decía... Voy a beber primero. Bueno, decía que es un poco o sea, yo siempre pienso que somos muy complementarios con la India por este motivo. Porque nosotros tenemos las empresas, los Siemens, ¿no? Que quieren invertir, que saben que lo de China ya no da para más, o sea, que no ganan dinero como ganaban en China. Les cuesta mucho salir porque están muy atrapados, ¿no? Porque ya he explicado lo de AstraZeneca, pues imagínense si tienen ahí miles de millones, o sea, es muy difícil salir de allí. Pero ven a la India como oportunidad. No se acaban de lanzar porque la India no se abre, no crea esas condiciones que permiten que la inversión directa gane dinero en la India. Pero yo digo, qué combinación. Ellos tienen esta política exterior súper dinámica, con una posición única que no está ni al lado de Estados Unidos, ni desde luego no de China, ¿no? Y consiguen estar ahí y tener una voz. Pues para nosotros, podernos alinear con un país así es muy importante, porque es complementario. Ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan, que es esa inversión que genera empleo. Y por eso me gusta hablar de la India. Pero bueno, ahora ya, como sé que el tiempo avanza, ahí ven todas las combinaciones posibles. ¿No? Con Putin, bueno, estas son recurrentes. La de la Unión Europea a finales de enero. Con Trump, esta es una relación súper ambivalente, la de Trump. Era buenísima en la primera administración Trump y terrible. Bueno, empezó siendo buenísima porque Modi fue prácticamente el primer líder que se encontró con Trump, nada más ganar las elecciones, y después 50% de aranceles a la India, ¿no? De Trump. O sea, y después aquí ven otra cosa que hace la India, que son los BRICS, en los que están súper incómodos, porque los BRICS cada vez los domina más China, aumentan el número de países, todos son como, o sea, hub and spoke, que dicen en inglés, o sea, China en el medio y cada uno, no se hablan entre ellos. Claro, la India esto no lo quiere, porque la India al inicio estaba como par. De hecho, crearon un banco de desarrollo que está en Shanghai común, donde el capital era igual, la India y China, y los demás fuera, abajo, ¿no? O sea, África del Sur, tal. Claro, ahora ya no. El presidente era indio y aquí han puesto ahora a Dilma. ¿Se acuerdan de Dilma? O sea, Dilma no decide nada en ese banco, sinceramente. O sea, pero claro, China ha conseguido controlar el banco, ¿me explico? O sea, no solo que esté en Shanghai. Entonces, la India, esta relación es muy complicada para ellos. La relación con China, incluso diría con los BRICS. Porque no consiguen de los BRICS ese sur global, que por cierto es un concepto que inició la India, y sienten como que se lo han arrebatado. Bueno, entonces, solo porque no sé que ya casi es la hora, ahí ven un poco ¿cuál es el riesgo de la India en el multialienamiento? Pues que China se lo arrebate. Me explico, o sea, sur global, pero para China. Y esto entonces ellos no acaban de ser sur global. O sea, son sur global, pero no acaban de creer solo en sur global. Por eso digo que es muy interesante, porque la India quiere sur global, pero quiere Estados Unidos, pero quiere Europa, pero quiere... O sea, porque el sur global cada vez más está dominado por China. Y entonces ellos pierden su papel. Y entonces, bueno, yo creo que con China han tenido que ceder. Ustedes recuerdan, 2020, guerra en la frontera. No hay un solo vuelo China, la India. Uno tiene que pasar por Hong Kong. O sea, las relaciones se enfriaron muchísimo, la inversión directa se paró, TikTok se prohibió en China, en la India, o sea, pero poco a poco la India ha tenido que empezar a abrir. ¿Por qué? Porque la India necesita importaciones baratas, necesita renovables, como nosotros,
¿no? O sea, y entonces eso, aunque el discurso sea anti-China, pero por debajo, la India tiene 120.000 millones de dólares de déficit comercial con China. De algún sitio tienen que llegar. Entonces, claro, esto es un punto de debilidad, porque China sabe que el único país del mundo, les aseguro, dejando de lado los Estados Unidos, ya a ver, o sea, porque Modi aún no ha ido nunca a China, excepto a una reunión del Quad, que es como la OTAN del este, llamémoslo, ¿no? Aunque no es como la OTAN, pero una reunión del Quad y nada más. O sea, visita oficial no ha habido, ni va a ir, yo creo. Es el único en el mundo entero. O sea, allí va hasta, bueno, ya han visto la lista. O sea, y entonces Xi Jinping quiere que la India ceda, me explico, o sea, es muy importante para China. Entonces, esta relación es una de las más importantes del mundo, en mi opinión. Porque si la India cede, no hay cuña, ¿no? Si la India cede, no hay cuña. Tal cual. O sea, si la India no consigue mantener su independencia, el mundo va a ser bipolar. Y siento mucho que para los europeos esto es dramático, porque nosotros no lo podemos hacer. Con Estados Unidos, absolutamente atroz lo que ha hecho Trump con la India. Porque lo que yo creo que debería haber hecho Trump con la India, justamente por el motivo que digo, gran potencia, es al revés, acercar a la India. Para mí es uno de los errores más garrafales de la administración Trump, el haber puesto esos aranceles gigantescos a la India y el haber estropeado una relación que, por cierto, Biden cuidó mucho y que además Trump empezó diciendo que iba a firmar un acuerdo comercial, atención, con la India, que al final firmó Europa. O sea, de acuerdo comercial a aranceles del 50%. Increíble. Bueno, esto es Trump, ¿no? O sea, nada que no sepamos. Y ahí ven, pues, el acuerdo supuestamente histórico, pero yo les he de decir que este acuerdo, en las entrevistas que tuve antes de esto, lo decía, está muy bien, pero no basta. Y no basta porque no hay protección al inversor, eso lo que les decía antes. O sea, no es un acuerdo porque la Comisión Europea tenía que llegar, imagínense, en Davos con Trump pidiendo Groenlandia, ¿se acuerdan de eso, no? Pues claro, Van der Leyen tenía que ir con algo. ¿Y qué fue? Aceleró el remate del acuerdo con la India porque tenía que ir con algo diciendo yo también cuento. O sea, es que, claro, Europa estaba en una situación límite. Pero en eso cedió algunos de los capítulos que no se habían acordado. Entonces, el acceso de las empresas europeas a la India es mucho menor de lo que podría haber sido si ese acuerdo no se hubiera precipitado. Ese es el punto negativo de todo esto. Pero, en fin, es lo de siempre. Cuando Europa, el problema es que no tiene capacidad ahora de negociación como tenía antes. Esto se debería haber firmado cuando empezó, en el 2013 y no en el 2026. Y bueno, y eso, ¿no? O sea, la India está ahí intentando tener esa autonomía estratégica. La IA, la inteligencia artificial, la machaca. ¿Por qué? Porque la IA, capacidad computacional, solo tiene Estados Unidos y en menor medida China. Nosotros, poca. La India, menos. Y no tiene capacidad de inversión para estar ahí. Entonces, aquí sí que se las ve y se las desea. Por eso la India ha hecho una gran conferencia de IA, ha invitado a muchas empresas europeas, porque no quiere depender de China en la IA y Estados Unidos no le cede la IA. Como antes, Biden sí, tenían un acuerdo de armas supersónicas, cerrado con Trump. Entonces, claro, están... Por eso digo que, o sea, para mí lo que quiero decir con esto, y voy a concluir, es que la India ha despegado, eso ya lo han visto en las cifras, pero tiene grandes problemas estructurales y yo casi diría, vamos, lo digo de manera, o sea, no tengo nada que ver con la India, no sé si me explico, pero yo creo que la India necesita despegar por el bien de todos. Porque, no solo porque es una democracia, no he usado esa palabra hasta ahora, aunque la puedo añadir, pero es más que eso, es porque es una cuña real que puede crear diversidad en el mundo. Que no volvamos a la época, ¿no?, de dos potencias que se pelean y que todos los demás sufrimos por ello, más allá de la democracia. Entonces yo creo que sí que es muy importante que esas debilidades estructurales
a través de la inversión. O sea, que Europa crea en esto, crea en la importancia de la India para Europa. Y es una oportunidad única también para Europa, porque nosotros necesitamos producir, o sea, nuestros costes de producción son elevadísimos. Entonces, para mí, ver a la India como esa oportunidad es realmente algo que deberíamos tomarnos más en serio. Por eso me alegro de esta invitación, porque les he de decir que a mí nunca me invitan para hablar de la India. Siempre de China, de China. Yo digo, pero a ver, ¿a nadie le interesa la India? Pues me alegro mucho de esta invitación y con esto acabo. Muchas gracias. O sea que de alguna forma lo que tú le pides a la India es lo que, de otra parte, se pide a Europa en relación con Estados Unidos. Sí, sí, así es. O sea, a mí llamémoslo autonomía estratégica, si ese es el punto que querías hacer. ¿Se oye, no? Sí, sí, sí. Vale. Exacto. La India tiene autonomía estratégica, como digo yo, ha nacido con ella, cosa que nosotros no. Solo que le cuesta ejecutarla. O sea, la India, o sea, realmente es una civilización. Ellos creen que, o sea, es un poco como China en ese sentido, ¿no? Solo que no entienden que les ha salido mal. ¿Cómo puede ser que, no? O sea, fíjate dónde está China, pero no, nosotros somos igual de civilizacionales, tenemos una historia ancestral, pero no nos sale, ¿no? O sea, entonces yo creo que a la India, más que solo pedirle la intención de autonomía estratégica, que creo que es lo que tenemos que pedir en Europa, lo que les pediría es que se abran para que los demás les ayuden a ejecutar esa autonomía estratégica, especialmente Europa. ¿Y por qué Europa? Porque los demás, está claro, es o de un lado o de otro. O sea, tú no puedes hacer cuña si el que te apoya y el que te lidera es Estados Unidos o China, es de cajón. Entonces, Europa está en medio de eso. Por eso Europa es una gran apuesta para la India. Y yo creo que la India menosprecia, en cierto modo, lo que Europa le puede dar, también porque Europa, ya digo, va despacio, la inversión no acaba de llegar, pero me parece que para ellos, o sea, ellos entienden, si me escoro a Estados Unidos, pierdo mi no alineamiento, ¿no? La posición histórica de la India. Entonces yo creo que más que la mente en autonomía estratégica es la ejecución de abrirse para que los demás les ayuden a eso. Es que es evidente que para Europa la India es mucho más atractiva que China. Sí, que claro. China no deja de ser vista por el miedo, fundamentalmente. Sí. Es un espacio ajeno, un espacio cerrado que no querríamos que nos contagiara, ¿no? Y en cambio la India sigue teniendo mucho atractivo. Otra cosa es que tengamos capacidad para arrastrarla, digamos, ¿no? Pero... A ver, China ahora tiene un atractivo muy diferente al que tenía, o sea, claro que hay ese miedo, ¿no? Sí, indudable, pero recientemente si ustedes miran las visitas cada vez más recurrentes de líderes europeos, de Canadá, ¿no? Del Reino Unido, bueno, de todo el mundo, o sea, Trump mismamente, o sea, no sé, yo no sé cómo cómo valoras la visita de Trump, pero a mí me parece deplorable, o sea, que se coloque en esa condición. Si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, nunca habría permitido cosas que han ocurrido en esta visita, pero no me quiero alargar. No, pero esto es importante porque es curioso y sí. Nunca he visto a Trump tan en perfil bajo en un encuentro internacional. Es decir, no se permitió ni alguna extravagancia de las suyas. No, ninguna, porque esa visita tenía que salir bien, en el sentido que él tenía que volver sin haber creado ningún tipo de acrimonia, digamos, ¿no? en China, para que los mercados subieran y esa situación, digamos, porque Trump sabe que China tiene un montón de instrumentos, represalias posibles, como las tierras raras, que ya utilizó a finales de septiembre del año pasado, antes de la cumbre en Corea. Entonces, claro, es miedo, pero lo que quería decir es que no solo es miedo ahora, y esto es muy importante. Si ustedes leen, incluso esto es el gobierno de España, o sea que no... Y no solo es el gobierno de España, es el gobierno de Alemania. ¿Qué dice? ¿Por qué van a China? Porque creen
fehacientemente que China es el futuro. O sea, que Estados Unidos está en declive, que obviamente no hay más que, ¿no? O sea, es que se ve, ¿no? O sea, quiero decir que es muy difícil negarlo. Otra cosa es que Estados Unidos vuelva, porque no lo sabemos. Pero en el momento actual es obvio que Estados Unidos se ve en declive, digámoslo así. Social, ¿no? O sea, en fin. Igual no económico, porque si uno mira, yo soy economista, Estados Unidos nunca ha tenido tanto poder económico, es increíble, en participación en los mercados bursátiles mundiales. O sea, con 7 empresas americanas haces el índice, o sea, es increíble. Aunque la gente no lo crea, en el poderío del dólar, que muchos hablan de dolarización, pero en todo lo que es finanzas digitales, o sea, los stablecoins, en fin, no me enrollo, nunca ha habido más dominio del dólar. O sea, que es como raro, porque desde un punto de vista, o en la IA, o no, todo lo que hace, o sea, cualquier cosa cualquier desarrollo, cualquier innovación que afecte nuestras vidas, no viene de China, cuidadito. Los coches eléctricos, los primeros que hicieron las baterías eléctricas fueron los japoneses. Eso para empezar a hablar. Y todo así, pero después, obviamente, Estados Unidos. Y después, o sea, pero todo llega a Estados Unidos. Entonces, es como en declive social y político, pero no en innovación. O sea, es muy raro, realmente esa. Pero, dicho eso, que no me quiero ir a... Todo el mundo va a China, no solo por miedo, sino porque temen perder el tren del nuevo líder, del nuevo poder hegemónico. No quieren llegar los últimos. Quieren que China les recompense antes de que llegue el siguiente, ¿no? Es como, ponte a la cola. Claro, China, esto, vamos, le parece una maldita maravilla, porque claro, a uno le dan 1, llega el siguiente, no perdona, 0,5, llega el otro, 0,2, ¿no? O sea, claro, todos llegan y siempre lo que dan es menos, porque llegan todos, es que, bueno, es obvio. Entonces, esto es muy peligroso, porque nosotros, además, no sabemos bien, porque China no es un país transparente, como yo tampoco lo sería si tuviera su régimen. ¿Para qué? No tengo por qué hacerlo. Y entonces no sabemos bien lo que pasa. Solo vemos la imagen perfección, ¿no? Las baterías de tal empresa, los coches de BYD, que no digo que no innoven, pero también hay problemas en China, solo que no los vemos, no los escuchamos, no los sabemos. En cambio, la India es lo contrario, ¿no? La rupia ahora que está por los suelos, todos los, ¿no? No sé, he comprado un índice, he perdido dinero, o sea, todo el mundo sabe que a la India ahora le va peor, pero nadie sabe lo que pasa. Entonces, esto, o sea, lo que quiero decir con esto es que, a ver, si lo puedo explicar. China es una amenaza para nosotros, lo voy a decir muy claro, mal que me pese. ¿Por qué? La India no es una amenaza. Es que este es el problema. China es una amenaza por un motivo muy simple, porque China quiere ser el poder hegemónico mundial. Y está muy bien. Yo si fuera China estaría encantada. Pero es que el problema es que su modelo, no solo político, económico, es diferente al nuestro. Entonces, yo me explico. Una empresa catalana tiene que ir, ¿no? Resultados, accionistas, ¿no? O sea, modelo de mercado, que llamemos. Y entonces, claro, es muy difícil competir con alguien que no tiene ese modelo, que puede invertir lo que quiera, que recibe subsidios y nadie los conoce, que puede seguir sobreviviendo sin quebrar, aunque esté quebrada. ¿Por qué? Porque no tiene por qué, porque el gobierno pide al banco que preste y el banco presta. ¿Qué ocurre? Mucha gente me dice, Alicia, pero eso no se sostiene. Eso no se sostiene porque, claro, en algún momento puede que se sostenga, porque si los demás no aguantamos para verlo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Si nuestras empresas no pueden competir con eso y van desapareciendo, pues claro que... Y no solo eso, además China tiene un poder enorme en el sur global, tiene un montón de países cautivos, llamémoslo así, ¿no? Camboya, bueno, es que hay tantos, Nepal, es que cada vez hay más, o sea, yo hasta pondría ahí Indonesia hoy por hoy, países grandes. Entonces, claro, tienes muchísimos recursos
que Occidente ya no tiene. O sea, en minerales críticos, el cobalto se dice en español, el Congo belga, el Congo, ya no es belga, el Congo, ¿no? República Democrática del Congo. Producen 90%, o sea, extraen 90% del cobalto. Ese cobalto se refina en China, todo. Pero es que el cobalto hace falta para las baterías. ¿Cómo vamos a producir baterías si no tenemos cobalto? Aunque ya no es un tema de precio, es que no tenemos acceso al cobalto. Entonces, claro, yo digo, pero si es imposible así, ¿y por qué China ha acumulado cobalto? Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, en uno de sus viajes a Estados Unidos, que creo que hubo 2 o algo así, dijo, el Golfo, no sé qué, tiene petróleo. Nosotros vamos a tener tierras raras. O sea, si este hombre tenía esa visión, claro, es que también hay que entender que se organizan, si es que nadie les quita su capacidad de organización, su capacidad de planificar, pero es que claro, mi pasaporte es el que es, entonces yo quiero decir que esto es una amenaza porque su plan, y a ver, esto es dominar porque en cierto modo es el plan de todos, solo que no podemos dominar. Los europeos hemos perdido todo tipo de esperanza, ¿no?, de poder hacer eso, pero si recordamos nuestra historia, también hemos estado ahí, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero decir es que la India y China son dos realidades, en cuanto a nosotros europeos, muy diferentes. La India es una democracia con una serie de problemas económicos y muy buenas ideas estratégicas. Pero eso no es una amenaza, me explico, o sea, ¿cómo decir? Fundamental. Pero China es una amenaza fundamental, lo siento, pero es así, porque su modelo económico no es compatible con el nuestro. Y no les juzgo, pero hay que saberlo, porque si no lo sabemos, vamos y decimos, una fábrica de baterías. ¿Cuántos empleos? Que después encima son 4, pero bueno. ¿Cuántos empleos? ¿Cuánto tal? Pero ¿y qué destruye todo eso? O sea, ¿cuál es el efecto neto? Pues el efecto neto es que no controlas ni tu economía, porque la siguiente es, queremos extraditar a tal persona. Muy bien. Si no extraditas, te cierro la fábrica. Está así, porque como es una economía de Estado, o sea, como todas las decisiones se encadenan, no van separadas, porque cuando tú tienes una economía de mercado, yo soy una empresa y no sigo lo que me diga el señor, le digo, oiga, usted, es mi empresa. Pero es que ahí no existe eso, o sea, la empresa es del partido. Pero China interpela a los europeos, pero no solo, interpela especialmente a los americanos y especialmente a estas élites americanas a las que el Papa se dirige cuando pone en cuestión el futuro de la inteligencia artificial. ¿Por qué les interpela? Porque, ¿qué ocurre? El señor Jensen Huang, ¿no?, el creador, fundador y propietario prácticamente de Nvidia, ¿no?, que es taiwanés, además, para más INRI, ¿qué piensa? ¿Cuál es el lugar del mundo donde más microprocesadores, GPUs, que se llaman los suyos, se venden más allá de Estados Unidos? China. Desde luego no es Europa. Vamos, ni de lejos. Entonces, ¿él qué quiere? Venderlos en China. Trump le dice, no, me dicen aquí los de seguridad que no es peligroso porque después nos alcanzan. Vale. Entonces, ¿qué hace Trump? Bueno, vende los de clase, ¿no?, un poquito más baja para que no nos alcancen. Y dame el 30% del beneficio. Y el Jensen Huang dice, vale. ¿Por qué? Porque es su mercado. O sea, claro que... O sea, sí, ¿pero por qué? Porque él está en una economía de mercado y China no. ¿Y qué está haciendo China ahora? Que esto es súper interesante. ¿Qué dice China? No, yo compro los de Jensen Huang. Los malos solo me vendes, no los quiero. O los Blackwell, que se llaman, los top, que son los que utiliza OpenAI, ¿no? O me vendes los buenos o me fabrico yo los míos. ¿Y cómo los fabrican? Bueno, entrenan a sus modelos, si ustedes utilizan DeepSeek, que sepan que se entrena en Malasia, en Europa, porque aquí tenemos los microprocesadores buenos, porque Estados Unidos no tiene controles de exportación a Europa ni a Malasia, los entrenan al nivel que compite con Estados Unidos, pero después les dicen que lo han hecho todo ellos, o sea, todo indigenous innovation. Bueno, entonces parece que China llega sin
ayuda de Estados Unidos. No sé si me he explicado. Bueno, es que claro, esto es... y ya Huawei, que les sonará, ya consigue hacer microprocesadores bastante cercanos, no como los americanos, no como Nvidia. De hecho, consumen hasta 4 veces más energía. Pero a China le da igual, porque son sus microprocesadores. No nos va a dar igual a nosotros, porque les puedo asegurar, si me invitan otra vez en 4 años, esos microprocesadores se venderán en Europa como que me llamo Alicia. Claro. Y gastaremos 4 veces más. Bueno, igual ya los han hecho más eficientes y tal. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque ellos tienen una política de Estado, que no es la de Huawei, que él solo, no. Esto es así. La de Nvidia, no digo que sea sola, pero es una empresa que tiene que lidiar con Trump, no es lo mismo. O sea, es que Huawei es el partido, es el gobierno chino. Entonces, nosotros no tenemos nada que hacer con... O sea, no podemos competir, ¿me explico? O sea, no podemos, porque es otra manera, es otro modelo económico. Yo no lo critico, simplemente digo que si los europeos piensan, incluyendo nuestro gobierno, que nosotros podemos decir, que esto lo he escuchado, como somos una democracia, puedo decirlo, pues a ver, nuestro presidente, no, a ver, vamos a obligar a los chinos a transferencia tecnológica. Me troncho, es que me da la risa. Nadie puede conseguir que China haga transferencia tecnológica. Y no lo digo por el presidente, porque esto lo dice más gente en España, de cualquier lado. O sea, pero no se puede, porque ellos, ¿por qué no nos van a transferir ninguna tecnología? Nos lo soñamos. Porque no lo han hecho ni a Estados Unidos. La empresa de baterías china que está en Zaragoza y en Vigo, no sé cómo en España, CATL, C-A-T-L, ¿no? C-A-T-L, esta empresa... que está en una joint venture, en un acuerdo, va a traer tercera generación. O sea, porque no las ha llevado a Ford, a Estados Unidos. O sea, han perdido el mercado americano porque el gobierno no les ha permitido ceder la tecnología. A mí que me expliquen cómo nos la van a ceder a nosotros, porque, a ver, no. O sea, nadie me va a convencer. Entonces, hay que entender que China no va a hacer lo que nosotros hicimos con China. Nosotros cedimos la tecnología. No toda, pero la cedimos porque si no, no entrábamos. Ellos no la van a ceder para entrar porque nosotros no vamos a cerrar el mercado para que no entre. Entonces, la India no tiene nada que ver con todo esto. O sea, es otra... Tienen los problemas que tenemos nosotros. No sé, o sea, de otra dimensión, pero claro, China tiene... Una dinámica que prácticamente tienes que estar en guerra fría para poder responder a esta dinámica. ¿Me explico? O sea, con una economía de mercado estás absolutamente vendido, por desgracia. Bueno, invitada dentro de 4 años, esperando que ya se haya roto esta... No lo sé si se debe romper, pero por lo menos tenemos que saber lo que va a ocurrir. Aquí s'incorpora la conversa. Sí. Aquí, sisplau. Aquí. Muchas gracias y gracias por la... En fin, brillante. Un comentario sobre China. Es una economía de Estado. Hay un agravio histórico. Es decir, China, a diferencia de la India, tiene muy claro que Occidente la trató mal y de alguna manera hay una posición de decir ahora nosotros vamos a ponernos por encima de esto. Sí. Y esto con la India no ocurre, ciertamente. Asombrosamente, sí, así, porque es curioso porque vas a los hoteles de la India y todavía hay dibujos de los ingleses y de los, en fin, es extraño, es paradójico. Pero el comentario sobre qué le falta a la India en estos momentos, porque yo creo que la apertura sí está, el deseo de apertura está. Dentro de 2 semanas o 3, Modi estará en el sur de Francia con un proyecto que se le llaman Bharat Innovates, trayendo 130 empresas indias buscando inversión, etc. O sea, es decir, hay algo ahí que quieren hacerlo, pero la historia que tienen no les favorece. Es decir, no es solo educación, es la falta de instrumentos de gobernanza, a diferencia de la India. Yo diría que a diferencia de China.
Donde China tenía toda una burocracia que le permitía tomar decisiones, en la India eso casi no lo encuentras. Sí, encuentras obstáculos en todas partes. Y por poner un ejemplo, cuando invitamos responsables universitarios a reuniones en Europa y les invitamos a paneles como tú, etcétera, a veces nos contestan y nos dicen, no me llega el visado. Ya. Y llevan un mes y no les llega el visado. Ya. Entonces hay algo ahí de gobernanza que me parece que no es que les falte el deseo, sino que creo que les falla un poco. En fin, no es una pregunta, es casi una... No sé si tiene algún sentido. Sí. ¿Quieren...? Gracias. Felicidades por la presentación, ha sido muy interesante. Quería hacerte una reflexión para añadir una variable nueva y me gustaría si la pudieras incorporar en la discusión. De mis viajes a la China veo todos los aviones a África llenos. Sí. Quería preguntarte, ¿África qué papel tiene para que China se fije en África de los materiales? ¿Les hace autopistas, les hace carreteras, envía chinos a África? ¿Está colapsado? ¿Es África? O sea, ¿cuál es tu explicación del papel de África y China con India? Para entender un poco más. Sí, vale. Bueno, lo primero, estoy de acuerdo que hay un problema de gestión, o sea, China es un país mucho más organizado, pero también hay un problema de control, porque la India es un país mucho más descentralizado de lo que es China. Y bueno, y también es el hecho de que es una democracia, entonces cada vez que cambia el régimen... Por cierto, yo creo que Modi en este tercer mandato es mucho más abierto, pero claro, se tiró 10 años, candado. Claro, es que esto retrasó mucho a la India, porque cuando Modi gana las elecciones, creo que 2014, las primeras, Abe fue el primer mandatario, primer ministro de Japón que va a la India inmediatamente porque ve la oportunidad de que por fin hay un cambio político en la India y esto los japoneses querían invertir hasta... Pero claro, le recibe, en vez de recibirle abriéndose, le dice, espera que llega la cola. O sea, y yo creo que esto fue un error muy grave de Modi, de sus primeros mandatos, de realmente, en castellano así decimos, subirse a la parra. O sea, él no entendió cuál era su posición. Su posición era la de aceptar, la de recibir, y no la de, entre comillas, aparentar. O sea, la India parecía más, yo pienso, de lo que realmente era, ¿no? Pues esto, la luna, y realmente dices, no, empieza por lo básico, que es lo que te falta, y yo creo que ahí Modi, en mi opinión, no entendió lo que podía haber conseguido. A la pregunta de África, China y la India, bueno, a ver, China está por todas partes, obviamente. En África, si viajan a América Latina, ¿no? Que supuestamente es zona de influencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, es impresionante. Yo diría que África es aún más impresionante también porque hay menos presencia, ¿no?, del resto del mundo, incluyendo de Europa, cosa que yo no entiendo. Realmente, para nosotros el desarrollo de África es clave, no solo por el problema migratorio, sino porque realmente si África se desarrolla tienes un continente con el que comerciar, Y yo hice un estudio hace mucho tiempo, porque es que no me lo podía creer. Europa era de lejos, lo hice como en el 2019 así, de lejos el mayor inversor en África. No hace tanto tiempo de esto. Igual lo vuelvo a hacer y me sale otra vez, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Incluía el Reino Unido, que es muy importante, porque en ese momento todavía no... Y yo digo, ¿y cómo siendo inversores tan importantes nadie habla de Europa en África, ¿no? Y esto, de nuevo, es el modelo económico. China va con su Estado. O sea, China te hace un estadio a cambio de una mina de... ¿no? Claro, ¿qué quiere el gobernante de África? El estadio, pero igual no es lo más urgente que hacer en ese país, cuidado. Pero claro, es lo que ese gobernante quiere. Entonces, claro, nosotros en eso es muy difícil que podamos competir, porque nuestros planes de acción exterior, o ¿no?, en la famosa
O sea, todas las iniciativas europeas o el Global Gateway, ¿no? No sé, no sé cómo se llama en español, pero todas esas iniciativas europeas, desde luego que lo que no van a hacer es un estadio, me explico, o sea, pues hacen... Entonces, claro, no podemos competir, de nuevo, porque China busca influencia. No digo que no ayude al desarrollo, probablemente, además, ayuda al desarrollo, pero no es el objetivo número uno. Entonces, claro, ahí la diferencia de modelo nos perjudica, porque nosotros no podemos influir de la misma manera, o sea, a igualdad de recursos, nosotros nunca podremos influir como China, porque China utiliza instrumentos, políticas que nosotros no podríamos utilizar. Y no hablo de la corrupción, cuidado, O sea, es mucho más sutil que eso. Dicho directamente, China no busca negocio, busca poder. Busca poder. Y a la vez hace negocio. Claro. Pero busca poder. Como y nosotros, efecto. no sé qué buscamos, porque ya realmente he perdido la cuenta. ¿Buscamos negocio? No sé, porque tampoco... Pero es muy triste, y esto lo he escuchado en la India, por cierto, en un debate que tuve que, bueno, es que me pareció, o sea, era sobre el fin de Occidente. Fin, yo digo, bueno, fin. Yo tenía que defender que Occidente no había llegado al fin. Digo, esto tiene que ser facilísimo, porque el fin, o sea, no sé, la decadencia, pero el fin, no, o sea, era, ¡guau! No te puedes imaginar que... y había un indio educado en Oxford que él mantenía la posición del fin. Y me di cuenta que, bueno, y además me decía, ¿y vuestra ayuda al desarrollo? Nadie la quiere. Y yo ya le dije, pues si no la queréis, rechazarla. O sea, es que me ofendió en el alma. O sea, y es que, ¿sabes qué pasa? Que en realidad nosotros a veces pensamos que estamos haciendo algo que moralmente pensamos que está bien y el que lo recibe no lo ve así. Y yo creo que China es mucho más inteligente, no se pone en esa situación de valor moral. O sea, no valora... Y yo creo que a veces nosotros en esto fallamos porque imponemos nuestros principios morales y esto normalmente sale mal. Y yo creo que esto viene pues del colonialismo, en fin, nada que yo no sé, el profesor Ramoneda sabe mucho más que yo de esto, así que me voy a callar. Pero sí, yo noto esa ensaña, ¿no? Y dices, bueno, pero si es que en realidad teníamos buena intención. Dices, no, nos queríais imponer. Y entonces China no hace nada de todo esto. Va al de arriba, negocia y ocurre. Entonces, nadie opina sobre por qué China está imponiendo. ¿Alguien en África dice que China está imponiendo, ¿no? Esto es el sinocismo que decimos nosotros, a los africanos? Pues China no quiere imponer sinocismo, si no quiere que nadie sea como China, si es que ellos prefieren que China sea solo China. ¿Me explico? O sea, que su modelo económico y político no se repita, porque de hecho consideran que es muy exitoso. Entonces, es que es totalmente diferente. Nosotros, pero esto viene, bueno, es una realidad histórica, queremos que los demás sean como nosotros. Los chinos no. No tienen ninguna intención de que los demás sean como ellos. Y esto choca. Y los africanos al final dicen, mejor, porque yo quiero ser yo. O sea, no tenemos una política, en mi opinión, exterior que permita, ¿cómo decir?, ganar de lo que hacemos. O sea, aunque lo hagamos, aunque invertamos, tal, nos sale mal porque vamos con este moralismo, tal. Los chinos, cero. Van al grano, lo hacen y adiós. Y esto yo creo que sí que un poco tenemos que aprender de esto, porque realmente no conseguimos nuestros objetivos así. ¿Hay alguna pregunta aquí? Yo quería hacer una pregunta. Estados Unidos está en un proceso de pérdida progresiva del protagonismo del dólar. Esta pérdida progresiva del protagonismo del dólar, el contendiente a medio plazo es China. Entonces, India está, digamos, posicionándose con los BRICS y hasta que cierto punto India va a poder jugar esta carta. Otra característica de India parece ser que hay zonas con una terrible pobreza y esto, digamos, como China ha hecho un control de natalidad
y entonces tiene un envejecimiento de población. India tiene población joven, además en gran cantidad de miseria, lo cual quiere decir que India puede convertirse en la fábrica barata a nivel mundial, que es lo que hizo China en estas últimas décadas. Entonces, delante de contemplar estos elementos, es decir, ¿qué opina usted respecto a la situación de, claro, la confrontación de India no tiene recursos ni sujetos suficientemente potentes como para desarrollar tecnología? Tiene que desarrollar, digamos, agricultura y temas, digamos, más básicos. Entonces tiene que vincularse con China, con Estados Unidos, y Europa es un sujeto que es terriblemente débil porque no tiene, digamos, grandes sujetos económicos para los retos del mundo que viene, que es la inteligencia artificial. En el caso que usted ha comentado, en el caso de China, China ha conseguido fabricar chips con 2 nanomicras. La diferencia que hay es que los chips que se fabrican en Taiwán tienen un 90% de resultado, y los chinos que se están fabricando ahora tienen de un 2 a un 5%. Están lejos, pero están dando su propia respuesta de la fabricación de microintegrados. Y las inversiones en inteligencia artificial, al ser China un país, digamos, con una intervención estatal, tiene unos sujetos, unas inversiones en inteligencia artificial superiores a Estados Unidos, que, como son empresas privadas, tienen que hacer unos pactos y unos créditos, incluso a pedir al Estado que les haga una línea de crédito para un negocio que es privado. Entonces, era un poco hacer 4 comentarios sobre esto, pero el punto clave sería la pérdida del protagonismo del dólar, cómo India va a jugar esa carta. Gracias. Creo que... Sí, ¿hay alguna pregunta más? Allá. 2. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿cuál cree usted que es el papel de la religión, del sistema social y del conflicto indo-musulmán dentro de India en su desarrollo futuro? Cómo me gusta que haga una pregunta a un joven. Digo, mi hijo se hiciera esa pregunta, pero no va a pasar. O sea que enhorabuena. Hay una ahí al final. Me ha hecho mucha ilusión. Muy rápido. Yo escucho hablar de la decadencia del dólar. A mí no me parece, porque si miramos el mundo de la stablecoin, son 300 billones de cotización. Entonces, por eso, yo hablar de que el dólar y también Estados Unidos están en decadencia, me parece no corresponde a la realidad. Si queremos verlo así, es así. Pero para mí, que soy economista, no es así. Y quería un comentario serio suyo, no decir que Trump, esto no interesa. Gracias. Vale, entonces, es un poco todo relacionado, excepto el conflicto. Bueno, yo soy economista, haré lo que pueda, porque no es mi... Pero bueno, a ver, lo del dólar es cierto que es bien complicado. O sea, en algunos datos, por ejemplo, si uno mira las reservas de los bancos centrales en dólares, han caído como un 8% en los últimos, 15 años. Pero cuidado, que el renminbi, si esa es la pregunta, apenas ha subido, un 1%, nada. Hay otras monedas que han adquirido lo que ha perdido el dólar, pero que son monedas que les sorprenderían. El peso mexicano, el real brasileño, les sorprenderían en el sentido que no van a ser la moneda reserva, con perdón, pero no van a ser. El dólar australiano, o sea, monedas que dan mucha rentabilidad, que tienen tasas de interés elevadas, si usted es economista lo sabe. Entonces, por diversificar,
Claro que hay un problema con el dólar estructural ahora ya, yo creo, que es que tienen un déficit fiscal brutal y entonces la gente teme que Estados Unidos no pueda pagar ese déficit, que cada vez emita más, entonces el dólar se deprecia y ¿para qué vas a tener una moneda que va a valer menos? Yo les aseguro, porque yo nunca he invertido en dólar, o sea, en dólar sí, pero en bolsa americana ya me hubiera gustado, porque realmente no hay un activo, vamos, desde que yo soy economista, que haya rentado más que los activos en dólar. No solo Bitcoin, la bolsa americana, es que no hay que ir... Entonces, claro, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, esto es una burbuja, no puede ser, porque llevamos 25 años, entonces no puede ser una burbuja. Es porque Estados Unidos es la economía, y esto se lo digo como economista, más rentable del mundo, que parece mentira. Pero si es una economía desarrollada. ¿Pero por qué? Porque hasta ahora, y eso es la gran pregunta que va a pasar, es verdad que el déficit se ha... Vamos, o sea, el aumento del déficit fiscal en Estados Unidos, Biden tiene mucho que ver con esto, no solo Trump, O sea, desde la pandemia es exponencial, es atroz y preocupante. Pero pueden leer un libro de un chileno impresionante, Sebastián Edwards, que yo tuve el placer de trabajar, bueno, de ayudar, porque él era, y yo no era nadie, en Washington, en mi primer trabajo. Y este señor escribió un libro, ya jubilado del Banco Mundial, sobre cómo Estados Unidos consiguió, reestructurar la deuda sin que prácticamente hiciera default ni pasara nada al dólar. Históricamente, Estados Unidos fue capaz de hacer esto. Yo no sé si sea capaz de hacerlo ahora. Es decir, quiero decir que el dólar ha aguantado mucho más de lo que la gente cree. Ha aguantado guerras, ha aguantado situaciones fiscales muy complicadas como la actual, y ahí sigue. Y yo creo que sigue porque hasta la fecha el origen de la innovación en el mundo está en Estados Unidos. Y no solo de la innovación real, el MacBook, todo lo que ustedes ven, el ChatGPT, es que es todo. No solo por eso, porque incluso la innovación financiera viene de Estados Unidos, como usted ha dicho. O sea, ahora hay una realidad que Europa no quiere aceptar, que es que hay monedas alternativas privadas, no solo el Bitcoin. Hay monedas que además no se deprecian, que es el stablecoin, y hay bancos centrales, incluyendo China, que están creando sus monedas digitales. Estados Unidos no quiere, porque claro, ya tienen el dominio con el dólar. ¿Para qué van a...? Pero si Estados Unidos crea una moneda digital, el dólar no se va. O sea, a ver si me explico, que todavía les quedan cartuchos. Al dólar le quedan cartuchos, en mi opinión. En Asia, todo el mundo habla de desdolarización, porque China empuja la desdolarización. Esto es muy importante. Empuja la desdolarización, se lo aseguro. Siempre dice que ellos venden tesoros. A ver, yo veo a clientes. Ellos venden tesoros americanos y compran deuda de lo que llaman agencias, ¿no? Es decir, otros dólares. Igual no... O sea, claro que compran dólares. Los coreanos compran dólares, los japoneses compran, todos compran dólares. Porque el dólar, hasta con Trump, imagínense lo que es el dólar. O sea, este hombre lleva haciendo todo lo contrario de lo que yo habría hecho en cada ocasión, y el dólar ahí sigue. Si es que es increíble. Debería de estar a la paridad con el euro. Si uno piensa lo que ha hecho Trump, pues no. Entonces, yo creo que estamos un poco, la verdad, adelantándonos un poco, aunque no digo que no vaya a pasar, pero no creo que vaya a pasar tan rápido como a veces leemos, ¿no? Porque creo que le queda mucha mecha al dólar a esas enormes empresas americanas. Por darles un dato, estas empresas tecnológicas americanas van a invertir el PIB de España en el 2026 en inteligencia artificial. El PIB de España. O sea, que después dicen, no, pero esto es una burbuja. Bueno, algunas quebrarán, pero claro, ¿quién inventó el Internet? ¿Quién llegó a la digitalización antes que nadie? ¿Quién? Estados Unidos. Entonces,
Mal que me pese, porque yo los veo y digo, pero bueno, o sea, pero ¿cómo puede ser posible, no? Pero es posible. Y por eso, antes de hablar del fin del dólar, bueno, yo algún dólar me guardaría ¿no? Porque claro, el que se haya guardado won coreano, que mira que hacen todos ¿no? ¿Cómo se llaman? Los memory chips de este mundo, tiene 40% menos de lo que tenía. Entonces, ahí yo creo que el dólar sigue siendo el dólar. Vamos terminando ya. Sí. Yo toda esta conversación, la pregunta que da la vuelta sobre ella es si de algún modo en el estado tecnológico y económico actual la democracia tiene supervivencia o el totalitarismo es el destino. Hay una señora que quiere preguntar, ¿no? ¿Algo? ¿No? Ay, sí. Encima con la ilusión que me ha hecho y se me ha olvidado. Es que ya estoy en las últimas aquí, perdóname, muy rápido. Pero tiene que ver con la democracia. A ver, el gran problema de la India, en mi opinión, ¿cómo diría yo? La gran esperanza de la India es justamente esto, es que es una democracia que puede cambiar digamos, el futuro de esta competencia estratégica que yo creo que está empujando a Estados Unidos a ser un régimen más autocrático. Porque yo creo que las élites americanas han llegado a la conclusión que la única manera de parar a China es ser como ellos. Lo estoy simplificando, pero por hacer el punto. Entonces, hay un riesgo de que con Modi, bueno, ya llevamos y serán otros, porque ya Modi, en fin, pero crean esto, o sea, crean que tienen que ser más homogéneos para competir, ¿no? Tu pregunta sobre... Y yo creo que esto, Modi, más allá de su ideología, etcétera, pero yo creo que sí que hay un punto en la India de eficacia, es decir, de ser más homogéneo, idiomas. Pero yo fíjate que creo que como Europa, la gran apuesta de la India debe ser la diversidad. Solo que la diversidad te hace lento. Y por eso que la India consiga con su diversidad mantener esa autonomía estratégica es súper importante para Europa, porque nosotros somos diferentes entre nosotros. Y por eso yo creo que lo que ocurra en la India desde un punto de vista social y religioso es muy importante para Europa, porque es como la esperanza de ese modelo. Espero haber contestado también al futuro de la democracia. No sé lo que va a pasar, pero hay que empujar para que siga todo lo que podamos. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.